Hola, un gusto estar en este evento. Les doy la bienvenida a ustedes fundamentalmente. Este evento que es de gran envergadura y que refiere justamente a la autoestima incondicional y al empoderamiento, reuniendo a más de 100 mujeres, terapeutas, coaching, psicólogos, para impulsar justamente a miles de personas para que puedan reconectarse con sus fortalezas desde distintos ángulos y temas para ser uno mismo, para que puedan desaprender y aprender a quererse, valorarse y justamente, lógicamente, se empoderen, pasando de creencias limitantes a posibilitantes. Mi nombre es Verónica Peire, soy psicóloga especializada en neuropsicología y psiconeuroinmunoendocrinología o medicina del estrés, como para hacerlo un poquito más simple. Soy biodecodificadora y consteladora familiar, psicodramatista y otras especializaciones. Soy fundadora y coordinadora del Centro Argentino de Psicología Interdisciplinario y vuelvo a darles las bienvenidas y es un gusto tenerlos acá. Después en los links que están abajo pueden empezar a acceder y ver todas las prestaciones y especializaciones que podemos brindar para ayudar a que hayan encuentros y que ustedes encuentren en realidad la calidad de vida que están buscando, pudiendo tener una mirada más integrativa, que eso es lo importante. En este video les voy a contar en sí cómo se construye la autoestima, cómo influye el linaje dentro de estas creencias o dentro de esta construcción y cómo a partir de estas creencias que pueden ser posibilitantes o limitantes y de esta construcción y de qué manera construimos este edificio de la autoestima que es nuestra personalidad, vamos a tener o no abundancia, vamos a permitirnos tener abundancia, vamos a sentir que merecemos o no abundancia. Puede ser abundancia emocional, puede ser abundancia económica. Para cada uno la abundancia va a ser diferente. O nos plantamos desde una mirada de carencia o nos podemos plantar desde una mirada de abundancia. Depende cómo hayamos construido estos conceptos, estos constructos sociales, esta autoestima. Podemos pensar cómo la narrativa familiar y lo que nos transmiten de generación en generación, e inclusive desde la epigenética, ¿no? Considerando que la epigenética es esa marca que se deja en el ADN justamente debido al trauma que uno transmite generacionalmente o transgeneracionalmente por aquello que no se puede solucionar, aquello que no se sana. Entonces, lo traumático para una generación deja una marca en este ADN y se va transmitiendo de generación en generación. Y esto nos influye también en cómo vamos a construir nuestra autoestima, que desde mi punto de vista vamos a empezar a pensar que cuando nosotros decimos autoestima, es una estima hacia nosotros mismos. Nosotros nos estimamos, ¿a quién estimamos? Entonces podemos empezar a pensar que mejor es decir nuestro amor propio, ya que autoestima, esto que yo les decía, nos estimamos. Entonces me parece que le damos más envergadura o más importancia si empezamos o nos valoramos un poco más, si empezamos a pensar que tenemos que hablar de un amor propio, porque nos vamos a querer más, porque nos vamos a respetar más y porque acá lo importante es que nos vamos a empezar a tratar a nosotros mismos como nosotros queremos que nos traten y a generar o a atraer la abundancia que creamos que nosotros no merezcamos. Entonces yo les cuento lo que es esta transmisión epigenética. Nos deja como una información que va a quedar en nuestro sistema nervioso central, va a quedar en la parte del cerebro, que hay un pedacito que se llama, un sector que se llama la amígdala en nuestro cerebro, que es un sector donde va a ser como una alarma, una alerta. Esa alarma, esa alerta, es lo que a nosotros nos indica lo que es peligroso. Y lo que nosotros tenemos también como información de la cual nos vamos a tener que adaptar o no a esa situación. Y es la información que también nosotros tenemos de cómo vamos a actuar sobre una situación u otra, qué vamos a generar o qué no, porque si esto es peligroso, entonces, por ejemplo, yo no lo voy a generar.
Un ejemplo con respecto a la abundancia, de lo que estamos charlando y lo que vamos a empezar a ahondar o a profundizar. Si yo tengo un abuelo que se fundió económicamente porque puso un comercio y yo estoy ligado a nivel genético con ese abuelo en forma particular porque tengo más afinidad, yo me voy a quedar con una información donde no voy a generar independientemente un comercio porque eso me va a dar inseguridad, porque eso es peligroso. Entonces, a mí me va a dar una alerta ese sistema nervioso central donde yo no voy a generar ese tipo de abundancia que en realidad yo deseo, pero tengo la información de que puede ser peligroso. Continuemos y sigamos en cómo se construye esto. Entonces, la influencia que puede tener el modelo familiar desde el punto de vista comunicativo y relacional es más importante de lo que creemos, así como los efectos que puede tener en la persona a corto, mediano y largo plazo para un desarrollo. Un claro ejemplo de esto son las etiquetas psicológicas que usamos al hablar. Él va a ser bueno, él va a ser inteligente, ay, mira qué lindo. Y hacemos referencias a las etiquetas psicológicas cuando ponemos un adjetivo justamente a una conducta reiterada. Vos vas a ser así, vos sos así. Y no suele hacerse con la intención de ofender, porque algunas son buenas o positivas para el niño, pero no siempre provocan ese bienestar o esa satisfacción. Los dejan en un lugar de mucha exigencia cuando hay algo sumamente positivo que etiqueta por ahí, porque siempre tiene que ser bueno. Y esto hace que, por ejemplo, no se puedan poner límites, porque siempre tiene que ser bondadoso y adaptarse al otro. Para romper los límites que nosotros le ponemos a los niños y dejarlos vivir en libertad, para que puedan expresar y actúen lo que realmente les nazca hacer, ¿no? Esto de la espontaneidad, dejar brillar la curiosidad, es importante justamente esto que yo les decía, evitar los calificativos, evitar las calificaciones y también las afirmaciones que traigan consigo ese tipo de rasgos. Entonces los podemos empezar a cambiar por estados. Es cambiar o realizar el ejercicio. Yo los invito a que ustedes cambien el verbo ser por estar. Por ejemplo, en lugar de decir, eres travieso, vamos a decir, en este momento estás travieso. Trae grandes beneficios esto de, es el estado en el que se está, es el momento, porque si no, al categorizar, y cuando a nosotros mismos nos han categorizado, que yo los invito a pensar cuántas frases repetitivas han tenido y cuántas creencias tenemos sobre de qué manera somos, nos polarizan. Si vos sos de tal forma, no vas a poder ser de otra. Entonces nos sacan herramientas para poder actuar, porque la vida no es una cosa u otra, son momentos. Si yo soy bondadoso para todo y no puedo poner límites, es peligroso, porque estoy pensando siempre en el otro antes que yo. Y si yo pienso siempre en mí, no pienso en el otro, también es peligroso. Entonces, podemos pensar en estados, podemos dejar la polarización y esto nos ayuda a crear una buena autoestima. Cuando nosotros somos padres y nos referimos a los niños, podemos empezar a hablar de estados. Y cuando nosotros empecemos a pensar cómo nos definieron, también tenemos que desaprender estas creencias o estos estereotipos para poder modificarlos. Y en este momento estamos en una época de cambios espirituales. Vivimos en un momento en el que es necesario abrir canales de conciencia y empezar a despertar. Vamos a trabajar con esto de elegir de alguna manera la actualización. Nos vamos a actualizar. Vamos a tratar de asumir ser parte de este cambio, como para poder generar esa conciencia que necesitamos y salir de esa situación del padecer, del dolor, que muchas veces se transmite no culturalmente,
como nosotros estamos desde un lugar de realmente de padecer. Tengo miedo, entonces vivo en el miedo o utilizamos muchas cábalas. Aprovechamos y decimos, bueno, voy a preferir estar un poco mal como para no ilusionarme, porque si me ilusiono me va a doler más. Entonces prefiero estar mal como para no anticiparme a ese dolor, porque después de verdad que voy a sufrir más. Entonces preferimos vivir en el dolor porque mañana nos va a doler. Entonces, y ahí también voy a pensar en qué me pasó, porque como ya me pasó que me dolió, entonces prefiero como anticiparme a que me va a doler y me sigue doliendo ahora, entonces prefiero y utilizo alguna cábala como para no poder disfrutar, para mantenerme como en este goce de alguna manera de no ilusionarme. Entonces, en este momento, ¿qué nos está pasando? Que realmente por miedo no avanzamos por esas creencias limitantes que tenemos, por estas estructuras informadas, por esta narrativa que nos dieron, nos vienen como esa información de estrés continuo, de generación en generación, esta información que yo les planteo, esta cuestión discursiva que se va transmitiendo, que entonces yo no me voy a permitir tener esta abundancia, no me voy a permitir avanzar. Y otra cosa que nos pasa es que estamos constantemente, además de estar viviendo en este goce, sino es que tratamos todo el tiempo de revertir aquello que no pudimos hacer de chicos. Entonces, estamos constantemente viviendo en el ayer, pensando en el futuro. ¿En algún momento tenemos un presente? ¿Nos podemos permitir esa espontaneidad o curiosear o empezar a descubrir adentrándonos un poco a la aventura de ver qué pasa según mi propio deseo? Sin ese mandato, sin ese discurso, sin esa novela que se va transmitiendo y contando. ¿Me permito? ¿O siempre hay estructuras y filtros que hacen que no me permita crecer, avanzar, desarrollarme y por supuesto tener abundancia? Entonces, ¿saben qué? Terminamos en la carencia. Este goce, este sacrificio, este padecer, sudor y lágrima, es prácticamente carencia. Es no permitirnos avanzar, desarrollarnos, evolucionar. No nos permitimos, porque puede que nos salga mal. Bien. Y lo fundamental es mantenernos en movimiento a una mayor conciencia, que esto es un poco la propuesta, ¿no? Salir de esta carencia, de este estancamiento y llevarnos a un crecimiento que nos dé la esperanza de que hay un sentido evolutivo y justamente de última, el dolor que vivimos, como decía Buda, es un vehículo de conciencia. Es importante pensar que las heridas de la infancia son, por ejemplo, parte de un proceso de aprendizaje y que no necesariamente tenemos que revertirlas y estar toda la vida atravesando situaciones para revertir esos dolores o esas heridas, sino que justamente tratar de sanarlas y sanarlas es aceptarlas y pensar que aprendimos de ellas. Aceptar es lo que no permite que nosotros tengamos un estrés crónico, porque nos adaptamos, porque aceptamos lo que sucede, porque aprendemos de eso que nos pasa. Entonces, también la Biblia planteaba esto, ¿no? Que a partir de la tormenta después venía la calma, pero yo salgo de la tormenta, no me quedo en la tormenta pensando y regocijándome en esto. Ustedes me van a decir, pero yo no me regocijo, pero estoy acá, pero tengo mala suerte. No, son nuestras propias decisiones, nuestros propios filtros, nuestras estructuras, todo aquello que tenemos como información. Pero si ustedes se ponen minuciosamente a sentirse, el cuerpo dice cuando esto no es propio, porque lo sentimos en el cuerpo. Y pregúntense, ¿dónde lo sienten? Cuando se sienten incómodos. Entonces, si lo sienten en el pecho, se van a dar cuenta que están tristes. Si lo sienten en el estómago, no lo digieren. Y así sucesivamente. Y si tengo un problema en las piernas, es porque no puedo avanzar. Bien, continuamos, porque si no me voy por las ramas. Vamos a imaginar entonces que tu personalidad es como un edificio.
Vamos a empezar a pensar cómo se arma esta autoestima. Perdón, nuestro amor propio, nuestra construcción. Entonces es como un edificio de 4 pisos, cada uno con características distintas, necesidades, tareas y potenciales. Y todo esto arma o permite operar en esta vida, porque si juntamos los potenciales, si juntamos estas necesidades, estos deseos, realmente, por más de que sean diferentes en cada uno de los pisos de la personalidad que vamos a formar, nos van a permitir operar en esta vida y crecer como personas, y vamos a ir viendo cómo construimos estos pisos de abajo hacia arriba. Hasta llegar al 4.º piso, que es un piso más complejo y con procesos de adultos. El primer piso es la base para el siguiente. En la medida en que tengas buenas bases y completes los procesos, el siguiente será mucho más sólido, ¿sí? Piensen en un edificio. Y va a conformar una personalidad en equilibrio, o no tanto, o demasiado desestabilizada. Entonces, cuando no se completan las tareas y se construye nuestra personalidad, como corresponde en cuanto a los cimientos, el edificio va a quedar un poquito chueco. El primer piso. El primer piso es desde el vientre, desde la concepción, hasta aproximadamente los 5 años. Es yo tierra, es el sensorial, es el niño, el piso de los aprendizajes, incorporo información. Es donde realmente yo le encuentro sentido a la pertenencia, donde empezamos a construir vínculos, donde acá es fundamental el apego. ¿Qué tipo de apego voy a tener? Si voy a tener un apego ansioso, si voy a tener un apego inseguro, si voy a tener un apego seguro. Y depende cómo tenemos ese apego, cómo aprendemos este apego y cómo lo aprendemos, es que después vamos a desarrollarnos de una manera u otra. Acá se forma lo instintivo, lo sensorial. Comenzamos nuestro proceso de maduración mediante una especie de simbiosis con nuestros padres, especialmente, en este caso, con la madre, hasta donde me empiezo a dar cuenta que es una persona independientemente a mí. Entonces empiezo con procesos de necesidades, de identidades, de identificaciones. Es como el pensamiento mágico, lo sensorial, la fantasía. Mis padres son superhéroes, la palabra de ellos es santa y acá comenzamos nuestra identidad, comenzamos nuestra personalidad. Empezamos a desarrollarnos en el yo soy a través justamente de la mirada de los demás. A través de la mirada no de cualquiera, de quien nos aman. Entonces acá empezamos con esta narrativa y que empiezo a generar y a construir mi ego, este primer piso, donde yo empiezo a ser según lo que me cuentan que soy. Las heridas de la infancia relacionadas con este piso son el rechazo y el abandono. Y acá nos quedan fijados, porque no lo podemos poner en palabras, porque lo vivimos en soledad, porque nos impacta. Acá es donde nosotros nos sentimos totalmente indefensos, entonces este tipo de situación a nosotros nos va a dar un miedo de peligro, de muerte, como un vacío en todo mi sistema y va a impactar en toda mi personalidad. Por eso el rechazo y el abandono son las heridas más profundas. Bueno, muy bien, pasamos entonces al segundo piso, ¿sí? Recién decíamos el primer piso, cómo se conformaba, ahora pasamos al segundo piso, que es el yo agua, es el yo emocional, el agua es las emociones. Esto tiene que ver con la adolescencia, tengo más conciencia, integro los modelos sociales, modos de relación, nuevas referencias. Acá empezamos a pelear, acá empezamos a tratar de enojarnos para poder separarnos. Más allá de mis papás y mis familiares, tengo el vínculo con el mundo y es un vínculo que sería una etapa aproximadamente entre los 12 años, hoy a los aproximadamente 18,
Y a nivel neurológico es una etapa crítica para el cerebro, porque empieza a crear patrones de conducta que van a quedar grabados. Y van a quedar grabados justamente en la memoria también como información. Entonces tenemos como el primer piso donde cualquier situación que no podamos expresar, que vivamos en soledad, también no deja de ser un trauma, un bioshock. Y esto, en este segundo piso que tiene que ver con la adolescencia y con la conformación y con la incorporación de todo lo que es el mundo externo, también nos va a impactar, también nos va a permitir aprender desde un lugar o del otro según la percepción que tengamos. Acá empezamos a tratar de ser independientes, a tener más autonomía, una rebeldía, por eso nos empezamos a enojar. Empezamos a tener la capacidad de hacer cambios, ¿sí? Nos cuestionamos, empezamos a preguntarnos, empezamos a tener preguntas de existencia, quiénes somos, a dónde vamos, para qué. Esto es fundamental, pero siempre dentro también del presente, porque todavía no tenemos mucha conciencia del futuro. Esta es una etapa, vale aclarar, bastante difícil para los padres, donde los hijos necesitan una guía, necesitan límites, pero son límites flexibles los que necesitan. También necesitan responsabilidades y estructuras. Acá también están los límites, ¿no? Porque a partir del límite, el límite es amor, entonces el límite enseña qué está bien y qué está mal. Te doy un espacio, pero estoy acá cerca y no te estoy soltando del todo, pero tampoco te estoy intruyendo o metiéndome. Y acá tenemos que pensar que el lóbulo frontal de la persona que está en desarrollo no está formada. Entonces hay un montón de resoluciones de problemas, un montón de análisis que todavía no llegamos a acceder y no lo podemos hacer. Acá estamos empezando a, de alguna manera, formar nuestra estructura un poco más sólida, si se quiere, como para seguir subiendo este edificio y seguir construyendo los pisos. Empezamos a bajar del superhéroe a los padres, ya no dejan o ya no son palabra santa. Y en este piso se empiezan a formar las heridas de humillación, de traición y de injusticia. Porque es justamente en donde le agregamos una significación social a todo lo que vivimos, ¿sí? Acá empezamos con los grupos de amigos y estas preguntas de existencia. Acá es donde empezamos a realmente interiorizar las normas y las reglas. Es donde se empiezan a escenificar los conflictos del primer piso, donde empezamos a desarrollar o expander los traumas o empezamos a descargarnos de aquellos impactos que hemos tenido, ¿no? Y donde nos sentimos impotentes. Entonces acá empezamos a tratar de transgredir de alguna forma o a descargar aquella impotencia que hemos tenido en el primer piso. Bueno, el piso del discernimiento donde maduramos los procesos cognitivos y se fija una posición más pensante, ¿no? En la vida biológicamente se establece desde los 15 más o menos hasta los 21 años y en el caso de las mujeres a partir de los 24, ya que las mujeres maduran un poquito más y a nivel neurológico se conforma lo que es la corteza prefrontal. Este es el tercer piso, que es la parte del cerebro donde tiene lugar más la racionalidad, donde empieza ya a desarrollarse este lóbulo frontal que les comentaba que en la etapa anterior no estaba formado y no estaba totalmente desarrollado. O sea que todas las actitudes que tengamos o todas las acciones que realicemos van a estar guiadas, en este caso ya más por la razón que por las emociones. Por lo menos eso creemos en realidad, ¿no? En este piso empezamos como a intentar asumir las responsabilidades de la vida adulta. Configuramos metas y acá tratamos de encontrar un lugar en el mundo adulto, nos tratamos de adaptar. Y todos estos ítems acá los empezamos a lograr justamente en función de cómo hayamos fortificado o cómo hayamos construido los pisos anteriores. Y no solamente eso, sino cuántas estructuras y cuántos conceptos estructurales a nivel creencias limitantes o posibilitantes hayamos incorporado, tanto desde lo transgeneracional, que está inscrito en el ADN, como
en la genética, como en la epigenética, sino también en todos esos discursos que nosotros escuchamos, que a veces parecen totalmente naturalizados, pero que empiezan a ser discordantes con lo que nosotros empezamos a desear, con lo que nosotros empezamos a sentir. Y acá empieza como una lucha interna. Y cuando no podemos resolver esta lucha interna entre lo que deseamos hacer y lo que debemos hacer, es donde empiezan los síntomas o los bloqueos, o empezamos a sentirnos mal, o empezamos con alguna enfermedad. Y no es lo mismo el camino que nosotros vamos a seguir según esos roles delegados que nuestro propio deseo. Pero tenemos que sobrevivir, tenemos que pertenecer a este clan. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer con mucha fuerza es cumplir ese rol delegado, pero no es algo que deseamos. Y en este piso, justamente a partir de todas estas cuestiones, empezamos a consolidar la identidad, que nos va a acompañar por siempre. Más allá de nuestros padres, más allá de nuestra genealogía, ¿no? Por ejemplo, una paciente donde tenía a sus abuelos que habían sido innovadores en una empresa y fueron famosos en el pueblo, dejando una impronta de algo novedoso, de un crecimiento institucional, se fundieron. Y también esta paciente tenía otros abuelos que habían hecho un comercio y que realmente por más esfuerzo que tenían, la realidad es que no tenían abundancia, estaban en la carencia, no podían lograr porque además había mucha narrativa de queja, mucha narrativa de no llegar, de no poder, de no alcanzar. Entonces cuando realmente empezó a buscar su propio camino y quiso expandir sus potencialidades, ¿no? Porque ella generó una profesión independiente, pero se sentía como estancada en un lugar, ¿no? Como que no podía realmente poder desarrollar esa potencialidad que sentía que tenía. Bueno, ¿y por qué piensan que fue? Justamente porque tenía dos referencias muy fuertes, muy antagónicas en un extremo muy grande, donde o era carencia o era muerte. Entonces la supervivencia, en esa, la información que tenía, esa amígdala que alerta esa peligrosidad, decía no, porque si vos tenés abundancia o si vos desarrollás esa potencialidad que vos estás queriendo, no vas a funcionar, te vas a morir. No, o te vas a fundir, o no vas a poder desarrollarla, o no tiene sentido. Esta es la información. Último piso. Último piso, el yo pienso, un yo inteligente, con mayor conocimiento en todos los niveles. Y acá tenemos que entender un tema, que el 90% de nuestras actitudes y de nuestras reacciones están en función de nuestro inconsciente. Reaccionamos, pensamos, actuamos a partir de nuestro inconsciente. El inconsciente es atemporal. El inconsciente es el que se maneja por los traumas, por esas informaciones, por esas narrativas, por esos discursos, por aquellos aprendizajes que nosotros hayamos tenido en todos los pisos anteriores. Entonces, vivimos atemporalmente, vivimos en el hoy por todo lo que nos sanamos antes. Pero empezamos a buscar modelos adultos inspiradores, empezamos a buscar referencias. Y en esta etapa, justamente lo que tratamos de lograr es un equilibrio. Y no solamente un equilibrio de nuestro pensar, sino es un equilibrio también en nuestros cambios hormonales. Buscamos una estabilización emocional de nuestros impulsos, nos tratamos de autorregular, tratamos de elegir sin necesidad de tanta adrenalina. Establecemos metas, empezamos a buscar quién nos motive, y no nos olvidemos que tenemos o reaccionamos o actuamos desde dos puntos de vista o desde dos ítems, o la supervivencia o la motivación. En esta etapa intentamos motivarnos, comenzamos a formar nuestros conceptos de nosotros y del mundo. Empezamos a descubrir lo que es o a tomar conciencia de lo que es el ego y lo que es nuestra esencia. Esta lucha interna entre el deber hacer y el deseo, el deber hacer es el ego, es lo que nos cuentan que tenemos que hacer, es el rol delegado, es a donde nosotros vamos a dirigirnos según lo que nosotros consideramos que nos permite pertenecer en este grupo social.
social, el deseo, nuestra esencia, lo que a nosotros impulsivamente nos permite llegar a lo que realmente consideramos que va a ser la abundancia en lo económico, en lo emocional, no, nos quedamos en la carencia, porque tenemos que pertenecer, porque si no pertenecemos nos morimos. Y esto no es así. Si nosotros hacemos nuestro deseo, no nos morimos. Porque si no hacemos lo que deseamos, si no hacemos lo que nos motivamos, la realidad es que no nos movemos. Motivar, de motivar, de movernos, de poner en acción. Entonces, si nosotros no ponemos en acción, no vivimos. Entonces, lo que hacemos es sobrevivir o vivir. Cuando hay padres, por ejemplo, que te exigen una maduración más rápida o un comportamiento de adulto siendo niño, se activa un piso 3, sin estar listos. Cuando tú cuidaste a tus hermanos, por ejemplo, siendo un niño, cuando tuviste que hacerte cargo o enfrentar una situación traumática no teniendo la edad necesaria para poder asumirlo, porque no teníamos las herramientas ni la fortaleza para poder hacerlo. Todos los procesos de maduración rápido se van a cristalizar en el piso 3. Y empezamos a crear justamente las defensas y empezamos a notar en la accionar adulta esas defensas. Entonces, actuamos defensivamente en la edad adulta, como ese niño no pudo defenderse. Nos enojamos en la edad adulta por la impotencia que tenemos de niños, por lo que no pudimos hacer. Las heridas son lecciones de vida que se completan en la conciencia. Y si nuestros padres despiertan, por ejemplo, nosotros como padres podemos despertarnos. Y justamente al despertarnos podemos mostrarles a nuestros hijos una historia diferente. Todos tenemos cosas para aprender. El dolor es una realidad para todos. Es lo que nos enseñan las heridas. Y justamente las heridas nos enseñan a amarnos, a crecer, a evolucionar. Y podemos pararnos en esas heridas, carencia, o podemos saltearlas, podemos avanzar, y justamente no por tapar ese dolor, sino por haber aprendido de él, por enfrentarnos a ese dolor. Muchas veces pasamos tratando la vida de no sentirnos lastimados y evitamos hacer cosas para no lastimarnos, ¿no? Vivimos. Entonces, es importante llegar a este piso 4, el piso de adultos, el yo fuego, la conciencia, el adulto generador, si es lo que queremos, la abundancia. Cuando vemos el edificio y nos paramos en el hoy, primero tendríamos que pensar desde qué piso podríamos ver todo el panorama completo. ¿Dónde podemos ver los procesos integrativos? ¿No? Porque me parece que por ahí podríamos pensar el último piso como algo integral, como que llegamos a la evolución, como que pudimos ascender, que pudimos crecer. Pero para eso tenemos que entender que en este adulto todavía nos jalan situaciones, traumas de esos niños o de ese adolescente que sufrió, que fue lastimado, y que si no se sana, vamos a estar en el piso adulto, primero siempre mirando para atrás y segundo actuando desactualizadamente, porque estoy actuando en el hoy como me lastimaron en el ayer. Ah, pero también pienso en el mañana y lo que me podría llegar a lastimar mañana. Entonces, si nosotros sanamos, podemos integrar esto, si nosotros podemos incorporar toda esta información, desaprenderla para poder aprender cuestiones funcionales, creencias posibilitantes. Esto es abundancia. Entonces empezamos a actuar de otra manera. Por eso necesitamos integrar los pisos. Y actuar de otra manera es actuar según nuestro deseo, nuestra esencia. Nos enfrentamos un poco más y aceptamos nuestra sombra para poder también integrarla, para poder aceptarla y para poder modificar nuestras acciones. Te propongo ahora un ejercicio. Te invito a que vos escribas 5 experiencias fuertes en tu vida. Dentro de estas 5 experiencias, marca momentos de alegría también, de dolor, de separación o de logro. Pero después de escribirlas, escribí qué aprendiste de cada una de ellas.
Hay 3 actitudes que nos alejan de la abundancia. El primer error que más te acerca a la carencia es pensar que la prosperidad, la riqueza y el bienestar nada tiene que ver con la trascendencia y el desarrollo personal. Tus logros, tu emprendimiento, tus relaciones y tu comodidad en lo material son directamente proporcionales al grado de conciencia y amplitud en la vida. No midas tu abundancia por lo que vos tenés, sino por lo que vos sos. Porque la cantidad de lo que tenés y disfrutás en todos los aspectos es convocada por lo que vos sos como persona, por tu grandeza y tu generosidad. Otro error es entender que si solo nos basamos en lo espiritual, pidiendo, va a traer abundancia. No, necesitamos actuar, necesitamos accionar, necesitamos gestionar, emprender, movernos, dejar de procrastinar para poder ser abundantes en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que desbloquear nuestras creencias limitantes. Tenemos que intentar pasar a creencias posibilitantes. Y el tercer error es almacenar sentimientos de rencor, de envidia, de miedo. Si no se trabaja y se integra la sombra, esos puntos de dolor, internamente predominan sentimientos contractivos, irradian escasez. Es difícil que se alcance un equilibrio relacional, vital, si nosotros tenemos un estado psicológico y emocional así de negativo. Necesitamos tener un buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si nosotros podemos contagiar optimismo, si nosotros podemos brindar, si nosotros podemos darle al otro y hablarnos bien y tratar bien, vamos a hacer una resonancia, vamos a vibrar de una manera diferente. Entonces, tenemos que identificar estas creencias limitantes para desbloquearlas y pasar a las creencias positivas o posibilitantes. Tenemos que sanar ese niño interno, tenemos que descubrir nuestro propio deseo desde nuestra esencia y no desde nuestro ego. Tenemos que intentar cambiar nuestro diálogo interno, dejar de tratarnos mal, dejar de hablarnos mal, tenemos que construir nuestro amor propio. Hay que ponerse del lado de la oportunidad. ¿Sabías que la oportunidad está del otro lado del miedo? ¿Sabías que tus miedos esconden tu mayor potencial? ¿Sabías que el despliegue de tu potencial y tus dones son el camino a la abundancia? ¿Cuáles son tus dones? Enfrentar nuestros miedos nos va a situar en la superación. Y seguro que vos experimentaste más de una vez esa sensación de atravesarlo, de pasarlo. Hay que valorar y rescatar eso, porque esos recursos los tenés, por más de que te hayan contado que no. Hay que entrenar la comprensión, que justamente la comprensión, la compasión, es entender algo distinto y posicionarse de otra manera con respecto a al rencor, la envidia, estar mirando y comparándome. Cuando nos comparamos con un otro, lo hacemos parcialmente, no vemos todo el contexto, no tenemos una mirada integrativa para compararnos y es solo una cuestión de seguir tratándonos mal. No, tenemos que ser compasivos y comprensivos con nosotros y con el otro. No juzgar, ser espontáneos, ser curiosos, disfrutar. Recordá que si vos no sos feliz con lo que tenés, tampoco vas a ser feliz con lo que no tenés. Si uno se para solo en lo que falta, uno no va a ser feliz con lo que uno tiene, porque no lo puede ver, porque uno no lo puede valorar. Entonces, lo importante es agradecer. Y la vida realmente ofrece un montón de alternativas. No hay que polarizar, no hay que pensar que verdaderamente todo es malo. Uno es protagonista y justamente si uno es protagonista y se hace cargo de todas las decisiones y de toda esa información que tiene y ese bagaje interno que tiene, puede agradecer. Y esto es una de las energías y actitudes más poderosas, agradecer. Numerosos estudios de investigación sobre la felicidad detectan que uno de los pilares básicos de un sentimiento así es el agradecimiento. El aprecio y la gratitud por lo que la vida nos ofrece nada más simple que abrir los ojos por la mañana. Entonces, hay que agradecer.
Y como vamos a agradecer, también nos vamos a mover, nos vamos a actuar, nos vamos a equivocar, vamos a probar, vamos a intentar, vamos a atravesar todos los caminos que tengamos que atravesar. La verdad que acá lo importante es poder reflexionar sobre quién querés ser y cómo querés que sea tu vida. Definí tus metas como pareja, como madre, como emprendedora, como emprendedor, como amigo, como amiga, y entrega lo que tenés para dar. Sé mejor persona y te juro que la vida va a entender que ante algo mejor lo que corresponde es lo excelente y va a entender que vivís sintonizando con la abundancia. Gracias, gracias, gracias a ser mejores personas y a contagiar optimismo. Gracias.